El miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 6, 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿y de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor, enseñando. Hemos terminado de reflexionar en los 4 milagros y prodigios en donde Jesús se nos ha revelado como el Mesías, y hemos visto que calma tempestades, libera a los hombres del mal, devuelve la salud a la gente y vence a la muerte, dando vida. Sin embargo, sus discípulos aún no caen en cuenta que Él es el Mesías esperado. Aún no lo comprenden y va a tomarles un tiempo descubrirlo. En realidad, recién lo comprenderán a partir de su resurrección. En el presente pasaje, Marcos nos relata la vuelta de Jesús a Nazaret en compañía de sus discípulos. Y el relato busca mostrarnos que Jesús no solo fue rechazado por las autoridades político-religiosas de Israel, ni solo por su familia, sino también por su propio pueblo, por aquellos que conoció y con los que convivió durante más de 30 años de su vida. Bueno, pues Nazaret se encuentra también en Galilea, a unos 50 kilómetros de Cafarnaúm. Según Marcos, parece que Jesús no había vuelto a su pueblo desde hacía tiempo, tal vez desde que lo dejó para ir a Judea a hacerse bautizar por Juan. Desde entonces, algunas cosas habían cambiado. Por ejemplo, Jesús partió solo a Judea y ahora vuelve a Nazaret, pero acompañado de un grupo de discípulos. Nazaret era un pueblito muy pequeño, alejado de los caminos principales, tranquilo, sencillo y desconocido. Estaba conformado por unas cuantas familias, clanes o grupos familiares, dedicadas principalmente al pastoreo, y seguramente todos se conocían. Vivían en sencillas casitas de 1 o 2 habitaciones, medio excavadas en la roca de la montaña y cerradas por la parte delantera. Y como todo pueblito, tenía su pequeña sinagoga y su fuente de agua. Pues en ese pueblito Jesús se crió y creció. En Nazaret vivía su clan familiar, esa familia ampliada a la que perteneció y en la que se formó. Allí sin dudas jugó de niño con los de su edad y seguramente con ellos concurrió a la sinagoga para la catequesis infantil. Y cuando fue más grande, aprendió de su padre José el oficio de artesano. Podemos suponer que trabajó en Nazaret hasta que tuvo unos 30 años. Y después lo dejó todo y partió a Judea a hacerse bautizar por Juan. También hemos de suponer que luego de un buen tiempo, al volver, todo el pueblo lo recibió con alegría. Y Marcos nos dice que cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Parece que leer y enseñar en la sinagoga era algo que Jesús solía hacer, pero esta vez sus enseñanzas causaron un asombro inusitado, pues la multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿y de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Marcos no nos dice lo que enseñó, pero lo que dijo ciertamente maravilló a la gente, a tal punto que ellos no podían entender cómo es posible que Jesús pudiese hablar con tanta sabiduría. Sin embargo, parece que no solo enseñó con sabiduría, sino también da la impresión de que realizó algunas curaciones, pues la gente dijo: ¿y esos milagros hechos por sus manos? Probablemente se trató de curaciones por imposición de manos, pues hacia el final el texto nos dice que solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Pero si bien ellos estaban impresionados de lo que decía y hacía Jesús, no reconocían ni aceptaban que estaba lleno del Espíritu de Dios. Por eso la gente desconcertada no podía creer lo que estaba viendo y oyendo. ¿Cómo es posible que Jesús enseñase lo que estaba enseñando y pudiese curar imponiendo las manos?
pues antes, cuando vivió entre ellos, jamás hizo algo parecido. Era uno más, como todos en el pueblo. Tal vez solo lo distinguía su extraordinaria inteligencia. El asombro de sus paisanos se debió a que ese Jesús que conocieron de niño nunca dio muestras de tanta sabiduría, ni hizo nada parecido a curaciones milagrosas. Por eso dice el texto que se escandalizaban a causa de él. La palabra escandalizar viene del griego y significa, propiamente, dejarte desconcertado, quitarte el piso, desestabilizarte. Y aquí tiene el sentido de sorpresa impactante, aquella que te hace caer del asiento. Inmediatamente, la reacción de la gente fue comparar al Jesús que tenían al frente con el que ellos habían conocido de niño y de joven. Y lo primero fue asegurarse de que era el mismo. Por eso se preguntaban, ¿acaso no es este el carpintero? Según Marcos, el oficio de Jesús fue la carpintería, que sin dudas heredó de José. Y aunque el texto griego dice que era artesano, la tradición ha entendido que fue un artesano carpintero. De eso vivía y con eso mantenía a su madre. Tal vez fue el carpintero del pueblo y todo trabajo de carpintería se le remitía a él. Inmediatamente después la gente hace referencia a su madre. ¿No es este el hijo de María? A ella la conocemos, vive en nuestro mismo pueblo. Ella lo ha dado a luz. Aquí puede haber una especie de insulto al referirse hacia Jesús, pues lo normal en una sociedad tan machista era hacer referencia a alguien por su padre y no por su madre. Pero podría ser que no se mencione a José, porque según la tradición, hacía mucho tiempo que habría fallecido. Por último, la gente sorprendida menciona su clan familiar. ¿Acaso no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Como saben, hermanos no necesariamente significa hijos de los mismos padres, pues como ya se dijo, en arameo no hay una palabra específica para primos, y a los primos y primas se les llamaba hermanos porque eran todos del mismo clan familiar. Por tanto, aquí la gente del pueblo se refiere al amplio grupo de familia conformado por tíos, primos y primas, quienes entre ellos se consideraban y llamaban hermanos. La gente busca saber si el Jesús que tienen enfrente es el mismo que conocieron y que vivió entre ellos por más de 30 años. Y comprueban que sí, que efectivamente es el mismo, pero no es igual. En él ha tenido lugar un cambio abismal. Por eso lo ven y no lo pueden creer. Por eso dice el texto que se escandalizaban, perdían piso, se sorprendían a causa de él. Entonces, en respuesta a la actitud de la gente, Jesús cita un refrán popular. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Este refrán busca subrayar que a los más cercanos les cuesta aceptar que uno pueda cambiar, crecer, mejorar y llegar a ser distinto de la imagen que se habían hecho de él. Además, Jesús se considera a sí mismo un profeta rechazado, como lo fueron Elías y Eliseo. Toda esa tensión que se generó con el regreso de Jesús nos debe llevar a pensar que durante su infancia, juventud y temprana adultez, Jesús debió haber sido un judío total y absolutamente normal, un campesino más. Nada lo distinguió de sus semejantes, excepto, como ya se dijo, por su extraordinaria inteligencia que tal vez por su modo discreto de ser, no la hacía notar. Lo cierto es que Jesús pasó sus años en Nazaret en forma desapercibida. Fue uno más, un honesto carpintero del lugar. Y fue tan normal que nada de lo que dijo o hizo durante esos primeros 30 años de vida pudo hacer prever que él podría ser el Mesías esperado. Pero ahora Jesús se presenta en su patria como un profeta inspirado por el Espíritu de Dios. Se aparece como un sabio profeta y los suyos no quieren darle crédito, pues lo conocieron como era y sabían que era solo un artesano del lugar. Por eso ahora se resisten a aceptarlo como es, y aunque dicen conocerlo, en realidad no lo conocen, pues se preguntan, asombrados, ¿de dónde le viene toda esa sabiduría? Recordemos que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, no son biografías de él, son una especie de catecismos que buscan demostrarnos que Jesús es el Mesías,
y tienen por objetivo que creamos en Él y creamos que Él es el Mesías. Luego, como lo que hizo y dijo durante su infancia y juventud y temprana adultez no aporta a este fin, es decir, no hizo ningún signo especial que demuestre que es el Mesías, los evangelistas nada nos dicen de su infancia y juventud. Los autores consideraron que esta etapa de su vida no fue de interés para el objetivo de sus evangelios. En conclusión, este relato nos hace ver que su propio pueblo rechazó a Jesús, y para subrayar este rechazo, el texto ni siquiera menciona su nombre. Para referirse a él solo usa pronombres despectivos como este o ese. Marcos nos dice que Jesús se maravilló de la falta de fe de sus paisanos y concluye diciéndonos que no pudo hacer allí ningún milagro, pues los milagros están íntimamente relacionados con la fe en Él, pues suponen la colaboración, participación de uno, y si uno no pone de su parte, si uno no confía, el milagro no sucede. Si no crees que Él te puede curar, entonces no te curarás, pues Dios nunca se impone sobre la persona. Y como la mayoría de los de Nazaret no creyeron en Jesús, Él no pudo hacer allí ningún milagro, salvo, dice el texto, unos pocos enfermos que sí creyeron en Él. A ellos los curó, imponiéndoles las manos. Pidámosle pues a Dios su gracia para conocer más profundamente a Jesús y así enamorarnos más de Él y de su camino, y nos animemos a seguirlo sin condiciones. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.